En este video recorreremos la avenida Don Tulio Febres Cordero y repasaremos algunos aspectos de la vida de este ilustre merideño, que nunca salió de Mérida, nacido el 31 de mayo de 1860 y fallece el 3 de junio de 1938, a sus 78 años de edad, y que dejó para Mérida y Venezuela un gran legado literario. Hola, sean bienvenidos a Bodega Ventana Express 30. Yo soy Nelson Paredes y hoy estamos frente a la estatua o busto de Tulio Febres Cordero en la famosa parada del judo de la ULA, donde finaliza la avenida Don Tulio Febres Cordero e inicia la avenida 5 para acceder al centro de Mérida. Ahí está la famosa parada del judo de la ULA. Está el estadio Lourdes y el centro comercial La Esquina de Amador. Este es el final de la avenida Don Tulio Febres Cordero y quisimos hacer el video desde acá porque acá se encuentra el busto de Tulio Febres Cordero, que es el nombre que lleva la avenida. Aquí donde comienza la avenida 5 hacia acceder hacia el centro de la ciudad. Por aquí se sube la avenida 5 aquí. Acompáñame en este recorrido por la avenida Don Tulio Febres Cordero de Mérida. Tulio Antonio Febres Cordero Troconis fue un escritor, historiador, profesor universitario y periodista, un notable humanista que en su época y sin moverse de Mérida tuvo contacto con el mundo. Realizó un aporte fundamental a la cultura intelectual venezolana mediante el estudio de la historia de Mérida, de los Andes y de sus áreas de influencia. Fue creador de numerosas leyendas literarias sobre los Andes venezolanos, entre las que resaltan la leyenda de las 5 águilas blancas, referente a los 5 picos más altos de la Sierra Nevada. También recordamos la leyenda del cacique Murachí y la india Tibisay, que dio origen al río Milla, que atraviesa el Parque Zoológico Chorros de Milla. Para conocer más acerca de estas leyendas creadas por el genio de Tulio Febres Cordero, te recomendamos que veas los videos Así está la Vuelta de Lola y la Avenida Universidad de Mérida en 2023 y Así está el Parque Zoológico de Mérida en 2023. Aquí en la descripción te dejo los enlaces para que disfrutes de ese par de videos. Aquí comenzamos a descender por la avenida Don Tulio Febres Cordero, justo al lado del enrejado del estadio Lourdes, y ahí podemos observar la estructura del Liceo Libertador. El
icónico edificio administrativo de la ULA que nos trae recuerdos a más de uno. Inclusive yo mismo iba allí a la videoteca a disfrutar los videos de la serie Cosmos de Carl Sagan. Vamos bajando por la avenida Don Tulio Febres Cordero, vamos recorriendo y nos encontramos con este mural que está recién pintado acá y vamos a enfocarlo de lejos para que ustedes lo disfruten. Aquí vamos pasando donde está el restaurante La Sevillana, es ese que queda aquí atrás, La Sevillana. Y para los que dudan de los días que grabo los videos, hoy es sábado por la tarde. Sábado era típicamente un día movido acá en Mérida, así que este video está siendo grabado sábado por la tarde. Específicamente sábado 12 de agosto del 2023. Que no quede duda, avenida Don Tulio Febres Cordero. Un sábado por la tarde, acá en la avenida Don Tulio Febres Cordero, observan ustedes que ni carro casi pasan por acá, cuando esta era una avenida muy transitada. Y los sábados era cuando subía más gente de los pueblos, se acercaban acá a Mérida y había más tráfico. Aquí seguimos bajando por la avenida Don Tulio Febres Cordero y me sorprende cómo está esto acá enmontado. Y así está la avenida. Vean la cantidad de monte que hay aquí a la orilla de esto. Estas son las ruinas que quedan del comedor principal de la ULA y este es el bulevar donde tantas veces uno se sentaba a esperar a sus compañeros que salieran del comedor para luego programar la materia que íbamos a estudiar por la tarde. Este recorrido lo hicimos de día porque hemos transitado por acá en la noche en vehículo y es totalmente oscuro este tramo. La mitad de la Don Tulio está a oscuras. Primero por la iluminación para la grabación y segundo por la seguridad, lo estamos haciendo de día. Y ahí queda la Facultad de Medicina. Las residencias femeninas. Y aquí quedaba el comedor universitario.
estacionamiento que está enfrente de la facultad. ¿Recuerdan cuando era full de vehículos? Todo el tiempo era full allí. Y ahí está el otro estacionamiento en la parte de arriba. Y aquí detrás vemos las instalaciones de la Facultad de Medicina. Me informan algunas personas que ya ingeniería no queda aquí, solamente medicina y algunas clases de ingeniería, pero todo lo mudaron de ingeniería para la Hechicera. Sin embargo, vean cómo está de solo esto por acá. Y ese es el estacionamiento que yo digo que siempre era full de carros, de tanto de profesores, estudiantes, empleados de la ULA. Bueno, y ahí me pasó un trole bien cerquita mientras estaba filmando. Casi que me pasó rozando. Estaba distraído grabando. Y hablando del trolebús, pronto vamos a hacer el video del trolebús, así como hicimos el video del trolcable. Así que espérenlo pronto. Ahorita recordando los tiempos en que la universidad era un fervor aquí en la ciudad, cantidad de estudiantes, personas, y aunque eran vacaciones de agosto siempre habían los intensivos, se veía movimiento de estudiantes y las instalaciones de la universidad pues estaban en mejores condiciones. Quisiera que ustedes dejaran los comentarios aquí abajo qué opinan, si Venezuela o Mérida regresarán nuevamente a esos tiempos donde la educación era muy activa y existía la emoción para estudiar acá en la Universidad de los Andes. Inclusive venían de otras partes de Venezuela a estudiar acá en la universidad. Así que déjenlo aquí en los comentarios, denme su opinión acerca de si Venezuela y Mérida y la Universidad de los Andes regresarán a esos tiempos o a unos tiempos mejores. Así que espero sus comentarios. Tenemos el inicio de la avenida Don Tulio Febres Cordero, estación del trole. Ahí el mercado de las arepas Rafael Vivas, la pista del Aeropuerto Nacional Alberto Carnevali, y hacia allá viene la avenida 16 de septiembre. Aquí es donde finaliza la avenida 16 de septiembre y comienzo de la Don Tulio. Aquí tenemos las canchas del Jersey.
Y en esta tarde de sábado soleada vamos por aquí finalizando la avenida Don Tulio Febres Cordero y acercándonos al final de la avenida 16 de septiembre. Ahí comienza la avenida Don Tulio Febres Cordero y aquí finaliza la 16 de septiembre. Ahí estamos viendo la pista del aeropuerto. La pista del aeropuerto Alberto Carnevale, vista desde aquí del final de la avenida 16 de septiembre. Vamos a recorrer aquí un pedacito de la avenida 16 de septiembre, nada más el final aquí una cuadra. Después en otro video haremos un video completo de la avenida 16 de septiembre. Solamente quería eso, que vieran ahí el comienzo de la pista del aeropuerto. De regreso hacia la avenida Don Tulio Febres Cordero, aquí vemos esta estructura que tiene muchos años acá y hacia allá queda Santa Elena. Y esta es la calle que queda por la Escuela Godoy, enfrente de las canchas del Jersey. Por acá nos metimos a transitar de vuelta hacia la avenida Don Tulio Febres Cordero. Aquí ya les voy a enseñar las imágenes de la gente haciendo ejercicio en las canchas del Jersey. Cuando estudié la carrera de turismo en el Cristóbal Mendoza, hacíamos la asignatura Educación Física, las prácticas acá, en las canchas del Jersey. Muy conocidas acá por los merideños que hacen deporte aquí en Mérida. Y aquí detrás mío están las instalaciones de la Escuela Godoy en esta zona. Ahí se ve la escuela. La entrada a la Escuela Godoy y parte de las instalaciones acá del frente y las canchas del Jersey, donde todavía la gente pues viene a hacer sus ejercicios ahí. Como les comenté, esta cancha me recuerda cuando estudiaba turismo y veníamos a hacer las prácticas de educación física. Unas cuantas vueltas les dimos a esa cancha. Fue una buena época estudiando en el Cristóbal Mendoza. Y si alguno de ustedes ha estudiado en el Cristóbal Mendoza o llegó a estudiar cuando estaban aquí en Mérida, déjalo aquí en los comentarios a ver tu opinión. Esto es bastante solo por aquí, esta calle de la Escuela Godoy, que queda por detrás de las canchas del Jersey. Pero yo me atreví a meterme ahí y bueno, ahí vamos.
cuando pasa un motorizado uno como que aprieta por la soledad que hay en esta calle. Esto de noche debe ser una boca de lobo por acá. Inclusive una época en que apareció una persona fallecida en esta calle. Pero debe ser muy oscuro por acá en la noche. Pues imagínense si la avenida Don Tulio Febres Cordero está a la mitad oscura, esta calle que no es principal, no me quiero imaginar pasar por aquí en la noche. Aquí ya volvimos a salir a la avenida Don Tulio Febres Cordero, viniendo ahí de la calle de la Escuela Godoy, y vamos a seguir subiendo, transitando por la avenida Don Tulio Febres Cordero. Ahí se ven los tanques del agua y seguimos acá en el recorrido. La avenida Don Tulio Febres Cordero nos recuerda a ese genio merideño que expresó en las letras de distintos géneros como la crónica, el ensayo, el cuento, la novela y la poesía, toda la idiosincrasia de los Andes. Por lo tanto, es una avenida que merece ser valorada como una de las principales vías de acceso a la capital del estado Mérida. Y ese fue nuestro recorrido por la avenida Don Tulio Febres Cordero durante el día. Durante la noche ya sabemos que la mitad de la avenida está sin iluminación. Así que espero que disfruten el video, pulsen like, se suscriban al canal y lo compartan para que más personas lo puedan ver a nivel mundial. Y será hasta la próxima. ¡Nos vemos!